Hola, mis amados hermanos y amigos, una vez más. Estamos aquí para hacer el repaso de la lección Los Pastores Jerónimos del distrito de Richfield, en Minnesota, Estados Unidos. Y hago esta aclaración porque yo sé que nos están viendo de otras partes del mundo, como es en Latinoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, también en México, en el continente europeo, en España, en Italia, en Noruega. Siéntanse ustedes bienvenidos una vez más. Hoy estaremos repasando la lección número 8, libres para descansar. Como vemos, todo el trimestre está hablando del descanso emocional, físico, espiritual. Vamos a seguir a continuación deleitándonos con un himno de alabanza para el Señor y luego daremos paso al repaso de la lección. Ella se abrió paso entre la multitud, tan débil y frágil, así lo intentó. Quería tan solo tocar el manto de Cristo. Amigos dijeron, debes renunciar. En la multitud Él no te verá. Acepta tu condición y a casa debes regresar. Al tocar su manto, su flujo cesó y Cristo sintió que poder de él salió. Volteando su rostro, pregunta: ¿quién me tocó? Todos te hemos tocado, dijo Pedro al Señor, mas la mujer con temor se acercó y humilde a los pies del Maestro, ella se postró. Pues en ese instante que ella tocó, fue sanado su cuerpo y todo cambió. Jesús le responde: no tengas temor, vete, hija mía, tu fe te salvó. Tu sanador llegó y hará un milagro. Debes confiar y todo entregar, tu fe reclamar. Tu Salvador llegó, entrega tu corazón, Él todo hará
Muy bien, después de escuchar esta hermosa alabanza, vamos a elevar nuestras voces en alabanza al Señor y daremos comienzo al estudio de la lección. Amado Padre Celestial, gracias te damos una vez más por todo lo bueno, maravilloso que has sido con nosotros. Para ti sea la honra y la gloria. Queremos que en este momento del repaso de la lección de escuela sabática no sean nuestras voces, nuestros pensamientos, sino las tuyas, a través del Espíritu Santo que impresione cada corazón que se dispone humildemente a aprender más de ti, a ser manso y humilde, y que podamos quedar henchidos de tu poder para que cuando vengas podamos unirnos a todos los que han disfrutado la patria celestial. En Cristo Jesús lo agradecemos todo. Amén. Amén. Aquí estamos nuevamente disfrutando esta preciosa lección que Dios en su misericordia nos ha dado. Espero que nosotros a nivel de individualmente, como iglesia, como familias, hayamos aprendido y vivido estas lecciones que hasta ahora hemos estudiado. Hoy vamos a entrar en el último mes del trimestre y ya pronto estaremos terminando esta lección. Ojalá que la practiquemos, querida familia, amigos que nos han seguido. Estamos llenos de mucha teoría y la lección de este trimestre nos está enseñando a ser más prácticos y espero en el nombre de Dios que así sea. La lección que hoy vamos a compartir habla sobre el descanso, que es el tema general, pero básicamente nos enseña a ser libres de los temores, de las enfermedades y libres en Cristo Jesús para encontrar reposo a todos nuestros males. Específicamente esos males que son de salud, pero que también quebrantan el alma y el corazón. Me hace acordar el versículo de memoria que dice: Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré yo? Cuando estaba recién casada hace 43 años, quizá 45 años, cantaba mucho ese himno, es el Salmo 27. Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? Definitivamente, cuando analizamos este salmo, donde dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Ojalá nosotros pudiéramos tomar esto en serio, en meditación, en consideración, de que realmente cuando vamos a Jesús y ponemos todas nuestras cargas en Él y descansamos en Él, todo se nos hace fácil. Pero bueno, Hernán, en este trimestre hemos continuado estudiando en cada sábado del descanso y hoy vamos a hacer hincapié en dos tipos de saneamiento. El saneamiento físico que nosotros vemos cuando una persona está herida, pero hay otro que no vemos, Así es. que está por dentro y que antes una persona decía que iba a estudiar psicología, psiquiatría, y le decían: te vas a morir de hambre, sobre todo el psicólogo, porque no hay campo para eso. Pero hoy en día los psicólogos no se dan abasto para tratar tantos enfermos mentales. Ahora la ciencia sí está tomando en cuenta que es una enfermedad mental. Y nos vamos rápidamente a las Sagradas Escrituras en el caso del paralítico, en Marcos capítulo 2, versículos 8 y 9. Donde está hablando específicamente del 1 al 4, donde habla del paralítico que tenía mucho tiempo con esta enfermedad, pero hay algo importante. Él quería ser sano, pero por él mismo no podía ir a donde Jesús. Había mucha gente. ¿Y qué pasó? ¿Recuerdas algo con esta historia? Bueno, definitivamente aprendimos que todo el que alguna vez fue a Jesús, mientras Jesús estuvo en su ministerio público aquí en la tierra, nunca regresó con las manos vacías. Todo el que fue a Jesús en busca de cualquier tipo de necesidad, siempre esa necesidad fue suplida, Ligia. Y los enfermos, en este caso, este paralítico, entendían que, y la voz se corría, ¿no? La voz se corría de que había una persona fuera de lo normal, sobrenatural, que vivía en medio de ellos. Su nombre era Jesús, y todo el que acudía a él recibía sanidad. Así que, como bien dijiste, y la historia lo registra, como paralítico en sí no podía ir solo, así que 4 amigos deciden
a hacerle el favor de llevarlo hasta donde estaba Jesús, y en virtud de que el salón donde Jesús estaba reunido no había posibilidad de entrada porque estaba completamente lleno, entonces deciden pues descenderlo por el techo. Y lo impactante de aquí es que cuando Jesús ve que ese paralítico baja, Jesús sabe que viene a buscar sanidad. Jesús sabe que necesita caminar. La gente lo conocía. La sierva de Dios dice que la gente conocía e incluso decían, no solo en el caso de él, sino en el caso de muchos enfermos como él, que era producto de sus pecados. Las razones, las consecuencias de ese mal, de ese problema físico, era porque tenía un pecado y el pecado lo había llevado a eso. Conociendo Jesús todo, Jesús hace algo interesante. En vez de curarlo, porque para eso lo llevaron, físicamente, externamente, Jesús le perdona sus pecados y hace una curación interna. Y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero por supuesto, los fariseos que estaban allí inmediatamente dijeron, este blasfema. ¿Quién es este que viene a decir que perdona los pecados? Pero ellos no sabían que estaban ante la presencia del único Dios del universo. ¿Y qué pasó entonces? Pues interesantemente, como Jesús conoce los pensamientos y sabe lo que la gente empezó a decir, ¿quién es este que está perdonando pecados? Entonces Jesús le dice, bueno, ahora a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda, para que vean que el Hijo del Hombre también tiene poder para sanar. Así que Jesús tiene poder para sanar físicamente lo que la gente ve, lo que nosotros como seres humanos observamos, pero también tiene poder para sanar las dolencias internas. Y yo estoy seguro, Ligia, que Jesús le perdona los pecados a este hombre, en primer lugar, porque este hombre venía con ese pensamiento. Ese hombre venía con su cargado emocionalmente, creyendo que su enfermedad era por su pecado. Y que mucha gente se lo decía en la antigüedad. Cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, vemos, ¿quién pecó así habrá pecado de este hombre, o quién habrá pecado de este hombre, porque le achacaban que el dolor era producto de haber pecado. Y Jesús y este hombre seguro que venía con eso en mente, angustiado, preocupado. Y Jesús responde a lo que el hombre necesitaba primordialmente, el hombre necesitaba tener el sentir de que sus pecados deben ser perdonados. Así que en este caso particular, Jesús hace una sanidad completa, externa e interna. Y comienza por el interior, es interesante, comienza por lo que los hombres no veían y trajo como resultado esa paz mental en este hombre, esa sensación de que estoy libre para que ahora disfrutara la otra sanidad, que era la externa, ¿no? La de su cuerpo físico. Fíjate que me hace acordar aquí el hijo de este pastor bautista y su madre una enfermera que nació sin brazos y sin piernas, anda predicando por el mundo. Y él cuando nació, su mente es totalmente lúcida, pero él todo el tiempo se veía achacando por qué nací así, porque soy deforme, porque no soy igual a los demás, y inclusive de 8 años intentó ahogarse en la bañera de su casa. Hoy en día es un hombre que ha alcanzado el perdón de Jesús, es un predicador y ayuda a todos los demás que están deprimidos y acosados por el diablo con el sentimiento de culpa, con esa carga que llevan por dentro. Ahora surge una pregunta en mí. ¿No todo el que entonces va a Jesús buscando sanidad la recibe? Es correcto. Muchas personas que piden sanidad física van a bajar a la tumba sin haber recibido esa sanidad física, pero lo más importante es que van a recibir la sanidad espiritual, la sanidad emocional. Mientras viven. Pero mueren con la esperanza. Cuando nazcan, van a nacer como nuevos, como que no tuvieron, cuando venga Cristo Jesús, cuando la trompeta suene y ellos vuelvan a levantarse, su ángel los levante, van a estar sin defectos. Es muy importante lo que acabas de decir, porque hay mucha gente que dice, estoy cansada de orar, Jesús no ha hecho nada, quieren que Dios haga un milagro de la nada. Entonces yo cuando oro con las damas o los caballeros les digo, nunca le pida a Jesús, sana, cura, quita, sino, Señor, hágase tu voluntad y lo mejor para Él
y su familia. Y de esta manera podremos tener el descanso, la paz que todos anhelamos. Exacto, porque fíjate que estamos nuevamente hablando de descanso, ¿no? Y cuando tú vas a Jesús con tus cargas, en este caso pues puede ser física, un problema físico, necesito sanidad, Jesús me ha enseñado que da sanidad, y en el caso de su ministerio en la tierra, no hay registro en la Biblia que diga que algún enfermo físico que fue a Jesús regresó sin ser sanado. Todos los enfermos que fueron a Jesús, incluso los muertos, que es la peor de las enfermedades físicas, encontraron solución en Cristo. Amén. Pero ¿por qué ahora Cristo en este momento algunos van en busca de sanidad y no la reciben? Pero si entendemos las lecciones anteriores que hemos estudiado, aprendimos que hay que saber esperar en Jehová. Amén. Y ese es el secreto de la paz y del descanso, que no es como yo, sino hágase tu voluntad. Ahora, la voluntad de Dios siempre es nuestra sanidad. Y en el caso de este señor que tú mencionas y en el de muchos otros, la sanidad va a venir. Amén. Pero en el momento de la resurrección, pero va a venir. O sea que no es que Dios no lo va a hacer, Dios tiene su tiempo y su porqué. Yo descanso en la seguridad de que lo que Él decide siempre es lo mejor. No, y hemos oído tantas historias, inclusive Santiago, uno de los hermanos de Jesús, uno de los hijos de José, lo atacaban tanto a Jesús, no creía en Él. Y vemos como después tenemos el libro de Santiago en las Sagradas Escrituras, donde Él nos llama con aquel epíteto tan bonito, hijitos, convertidos. Y recuerdo también un pastor de las tantas y miles de historias de personas que después de muerto han visto, no han podido ver la conversión de sus hijos, que andaban en alcohol, que andaban en droga, los padres murieron, pero después los hijos, por las enseñanzas que sus padres les dieron, volvieron a los caminos del Señor, y estoy segura que en la mañana gloriosa van a ser salvos. O sea que Dios da descanso aún en la enfermedad. Amén. ¿Sí? Eso es Dios da muy descanso, importante. aunque estemos enfermos, si entendemos lo que es el descanso. Pero entonces, ¿está prohibido llorar o podemos Para llorar? nada, no. O algunas veces podremos caer en tristeza. Vemos un personaje aquí en la Biblia, Elías. Él se murió y fue enterrado, ¿o qué pasó con Elías? Fue transportado vivo al cielo. Pues, y sin embargo, Elías, después de haber derrocado a 400, ¿verdad? Sacerdotes, todos fueron asesinados, todos fueron eliminados estos sacerdotes, cuando por orar a Dios, él lo venció. Y después, cuando Jezabel estaba furiosa por la muerte de sus sacerdotes, que lo amenazó de muerte, que sintió Elías miedo, temor, y hasta llegó a decir a Dios que mejor fuera que le quitara la vida. Y aquí vemos otra enfermedad diferente. Ajá. A la del paralítico. En este caso el hombre no está físicamente con algún problema, está completo, pero hay un problema interno, una lucha, que la lección de esta semana lo llamaba como depresión. Él se deprime después de tanto ajetreo y tanta actividad, predicando en favor de Dios, trayendo la lluvia después de 3 años de sequía, mostrando cómo el poder de Dios se manifestaba, destruyendo a los sacerdotes de Baal, una orden de Jezabel de muerte, lo hace sentir angustia mental y huye. Entonces, huyó. Entonces, él huye, y en esa huida pasan algunas cosas interesantes en las que Dios y él tienen un encuentro que nosotros hermoso, donde vemos que un ángel lo alimentó, un ángel le dio agua y él siguió. Pero quería hacer una connotación, además de las Sagradas Escrituras. ¿Tú sabías, Hernán, que en el mundo más de 300 millones de personas sufren de depresión? Es mucha. Y sabemos también que es el arma más poderosa que usa Satanás para destruirnos a nosotros, especialmente a los cristianos. Es decir, los cristianos podemos caer en depresión, porque no me vengas a decir que a alguien que le matan un hijo, se le muere de repente el esposo, la mamá en un accidente, o muere por una sobredosis de droga, o se lo matan en una cárcel, va a hacer una fiesta y va a decir, ay, Señor, tu voluntad. Puede caer en depresión. Es más, las mujeres. Es que se considera, por la lección nos dice, sí, que es la enfermedad del siglo XXI. No, y las mujeres, cuando tienen un bebé, muchas caen en depresión, empiezan a llorar. Postraumático. Ajá, algunas rechazan de agarrar al bebé, y no es porque no lo quieren. Es una situación que por el pecado existe, pero gloria a Dios que hay remedio para todo. No obstante, Hernán, es muy importante destacar
que nosotros no podemos jugar al psiquiatra, al doctor, al psicólogo, cuando una persona tiene una crisis aguda de depresión. Para eso caemos en los talentos, en los dones que Dios, que unos son médicos, otros son abogados, otros son pastores, otros tienen el don de lenguas, ¿verdad? En estos casos de depresión no podemos castigar a la gente diciéndole, ora más, tienes que arrepentirte, ve a la iglesia, porque quizás en vez de hacer que la persona se acerque más a Jesús, coge más rabia. Entonces, es interesante, es terrible lo que claro que vivimos. sí. Es interesante que el cuadro de depresión de Elías, que era un hombre de fe, tú decías ahorita que a veces decimos que falta de fe, en el caso de la depresión en la que se ve Elías envuelto, es como resultado también, la lección hace ese acotamiento allí, del agotamiento físico y emocional que Elías tuvo por los eventos en los que se vio envuelto previamente. Eso quiere decir que nosotros, con nuestro ajetreo, con nuestros problemas, con nuestros trabajos, también podemos caer muy fácilmente en esos cuadros de depresión. Totalmente. Pero el Señor aquí, en su trato con este hombre, lo hace entrar en una relación nuevamente de descanso, ¿no? Y fíjate qué interesante que cuando él está ahí en la cueva, descansa y come y vuelve a descansar, ¿no? Estaba agotado. Necesitaba totalmente. el descanso y Dios se lo permitió y lo ayudó para que él no se preocupara ni siquiera de la comida. Y no lo acusó. Exacto. De que cómo es posible que tú, habiéndote yo dado la victoria, ahora tienes depresión, como hacemos nosotros con nuestros hermanos, con nuestra esposa, y tú en depresión, ¿y dónde está tu fe? Error, tenemos que acercarnos al que está deprimido con amor y asistirlo, como hizo ese ángel. El ángel no lo reprendió, Dios le mandó el ángel y le dio comida, le dio agua, él comió y se acostó. Tomó agua y se acostó. Y vemos que Elías fue transportado en un carruaje al cielo. Amén. Ahora fíjate, interesante, otro detalle que la lección nos muestra es el hecho de correr. Él tuvo que, para poder encontrar el reposo, tuvo que dejar de correr. O sea, él corre cuando sabe que Jezabel lo pone en la mira para matarlo. La historia nos dice que él corrió. Cuando ya estaba exhausto de correr, ve una cueva y entonces allí encuentra el descanso, y no solamente físico, sino también emocional, y Dios allí pues aprovecha de presentársele y mostrársele cómo es Él y cómo actúa Dios. Dios actúa en el reposo suave y apacible, ¿no? Así que el autor de la lección nos llama la atención a nosotros aprender a descansar, dejar el correr para poder encontrar reposo en el Señor. Ahora, Dios tiene ritmos, Ligia. Dios tiene ritmos y nos muestra que nosotros tenemos que aprender a vivir en consonancia con sus ritmos también. Tú decías, después Él regresa, enfrenta los desafíos otra vez. Y es interesante que el hombre que pidió a Dios morir, porque le pidió a Dios morir, en la cueva le dice, quítame la vida. Resulta que Dios le da la bendición de vivir para siempre, porque nunca murió. Está en el cielo vivo, fue llevado a un carro de fuego, producto de que se dejó sanar por el Señor. Qué importante dejarse sanar por el Señor. Fíjate que, sí, tú hablabas el caso de Elías y me transporté nuevamente a el Nuevo Testamento con el paralítico. Elías fue atendido por un ángel que le suplió sus necesidades. En el caso del paralítico fue asistido por otros. Y esto es muy importante hacerlo resaltar, porque constantemente nos vienen personas a pedir, ore por mi hijo, ore por mi familia, tengo este problema, tengo problemas de migración, tengo problemas de matrimonio, tengo problemas. Y nosotros intercedemos por ellos a través de las oraciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nos hemos preguntado, pero bueno, si esa persona está en pecado, ¿cómo Dios va a responder? Si hay poder, entonces, Hernán, cuando nosotros en oración sincera intercedemos por otro. Estos 4 amigos del paralítico, al ver que había aquel gentío, porque había llegado Jesús,
fueron al techo, dijeron, de alguna manera tenemos que hacer lo que Jesús los sane. Y se les ocurrió, que yo digo que sería el Espíritu Santo, les iluminó para que abrieran un boquete en el techo y los bajaran. Eso nos lleva a connotación que sí hay poder cuando nosotros intervenimos en oración por otro, por Claro. muy perdido que lo veamos. El hombre tenía problemas de pecado y problemas de salud. Él no podía acercarse a Jesús, otros lo llevaron. Amén. ¿Cuánta gente hoy en día también no sabe que Jesús es real, que está y que pueden llegar a Él? Y tú y yo podemos acercarlos a Jesús y que ellos puedan encontrar sanidad tanto física como espiritual. Así que eso es una lección maravillosa y muy práctica para nuestra vida cotidiana. Y con la ¿no? depresión, porque si nos encontramos con alguien que tiene un caso de depresión muy agudo, nosotros no le vamos a decir, tómate un té de jengibre, sal a trotar. No, esa persona a lo mejor va a necesitar un especialista, pero la mejor medicina que vamos a poder hacer por ellos es orar. La intercesión, Hernán, yo creo fehacientemente en el poder de la oración. Amén. Lo he experimentado tantas veces y como le digo a mis amigas, a mis hijos, el Señor cada vez que oro por otro, el Señor me contesta inmediatamente, gloria a Dios. Cuando le pido por mí me dice, espérate un momentico, alguna lección me quiere dar, ¿verdad? Pero es hermoso cuando nosotros intervenimos. No hay un caso que Dios no atienda. Todos los casos los atiende. Bueno, me recuerda la lección que tuvimos hace 3 semanas atrás, donde el apóstol Pablo en Gálatas dice que debemos llevar la carga los unos con los otros. Esta es parte de las cargas, ¿no? Ajá. El orar por otro es aliviarle su carga y ayudarlo a acercarse a Cristo Jesús. A veces la persona no sabe cómo hacerlo, pero tú y yo podemos hacerlo orando y pidiendo por ellos. Interesante, aprendí en la lección de esta semana que el cambio de las circunstancias, en este caso de Elías, las circunstancias cambiaron. En un momento él tiene el control, porque clama y la lluvia viene, clama y el fuego desciende, manda a quitarle la vida a todos los que eran profetas falsos y los profetas mueren. O sea, Elías está en control de la situación. De repente la situación cambia, pierde el control. Jezabel y su esposo quieren atentar contra su vida y entonces cambió su relación con Dios porque de alguna manera él quiso huir de Dios, porque cuando nosotros, recuerda la lección que también tratamos tú y yo hace unas semanas atrás de venir a mí. Él en vez de ir a Cristo para encontrar ayuda en un momento de confusión, corre, se aleja. Pero qué lindo es Cristo que nos persigue. Es que la lección dice que nosotros nos vamos a Cristo primero. Qué interesante. Cristo viene primero a nosotros todo el tiempo. Y aquí estoy, le dice. Por eso no nos cansemos de orar por nosotros y por los demás, porque hay poder en la oración, hermanos. Amén. Amén. El secreto entonces es la relación con Dios. Si nosotros estamos conectados, si dejamos que Él ponga su yugo, como lo vimos anteriormente, que es fácil y ligera su carga, cuando nosotros dejamos que Él sea el que resuelva todas nuestras circunstancias, por adversas que sean, por difíciles que sean, por imposibles que parezcan, aprender a descansar, porque el descanso, como ya hemos visto en las lecciones anteriores, no solamente es físico, sino también emocional. Saber que Él conoce mis cargas y que Él va a hacer en su debido momento lo que yo necesito. Si Él decide que me tengo que quedar, como en el caso de Pablo, le dije, no está la lección, pero Cristo decidió que en el caso de Pablo su problema físico, su enfermedad, la tuviera hasta que se muriera. Bástate mi gracia, le dijo. Hay un versículo fascinante en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, y dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué fascinante es creer. Qué fascinante es esperar en Jesús. Hernán, me hace acordar, nosotros llevamos ya como 45 años casados y tantas experiencias que tú y yo hemos tenido de fe. ¿Te acuerdas cuando veníamos, eran las 6 de la tarde, allá en Maracay, en Venezuela, íbamos ya a nuestra casa y el carro se accidentó y tú te desesperaste y yo le dije, un momentico, vamos a orar. Y en Caucagua, más adelante otro día,
sentimos la necesidad de pararnos, de orar y vimos como Dios nos salvó. Más adelante hubo un accidente. Y cuando la gente ha venido a nosotros a pedirnos, ore por mi hijo, ore por mí, tú me has agarrado en la cocina, he estado yo cocinando, he estado haciendo otra cosa y yo he parado a orar y he dicho, ¿ya oraste? Entonces nosotros tenemos que practicar esa fe porque miren, Jesús contestó cuando dice, al ver Jesús la fe de ellos. Jesús quiere ver la fe de nosotros, por favor. La confianza. Nosotros quiere ver esa fe. Que podemos esperar. Y cuando oramos por otro, por favor, ore con fe porque Dios lo va a hacer. Amén. Bueno, estamos ya por terminar. El tiempo se ha ido de esta otra nueva lección que hemos estudiado juntos en esta oportunidad. Así que esperamos, apreciados amigos y hermanos que nos han estado siguiendo en estas lecciones que hemos estado compartiendo, que ustedes sigan adelante en el estudio de la palabra de Dios y recuerden, se los he repetido ya creo que 2 o 3 veces en las intervenciones que hemos tenido, que estas lecciones se vuelvan prácticas. Es muy fácil teorizar y decir, sí, hazlo, ten fe, confía, búscalo. Es muy fácil decirlo, pero en la práctica, qué difícil es. Porque si no fuera difícil, nosotros quizás ya el Señor hubiera venido, ya nosotros viviéramos una experiencia mucho mejor. Así que quiero que venga. Y recordar el himno que dice, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo el Señor. Hay que decirlo. Cuando estés deprimido, dilo a Cristo. Y creer que Él oye, creer que Él puede y creer que Él lo hace. Si no cuando yo quiero o cuando yo espero, cuando Él sabe que es lo mejor. Amén. Pero las promesas de Cristo nunca fallan. Creámoslo, vivamos con esa paz que eso trae al corazón. Amén. Dios los bendiga y nos esperamos ver en la próxima oportunidad con otro repaso lección.